Bueno, vamos a dar gracias a Dios por estar en este lugar esta mañana, ¿verdad? En esta linda mañana en la que podemos estar aquí, ¿verdad? Para alabar el nombre de nuestro Señor, para gozarnos en exaltar el nombre de nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Yo siempre digo, la expresión musical, cuando nosotros expresamos nuestro amor a Dios, sobre todo, a través de la música, es algo tan lindo. Porque si en el mundo, miren, la música no es nuevo, eso tiene miles de años. Y las personas allá cuando andaba enamorando a su esposa, ¿verdad? Le dedicaba una canción o le cantaba, ¿verdad? Los que pueden, pues yo nunca le canté a mi esposa porque más bien se iba a correr de mí. pero sí, o sea, cuando lo hacemos de corazón para el Señor y a través de la música es bello. Es muy lindo, hay alabanzas muy, muy preciosas, ¿verdad? Y bueno, qué rico que podemos dedicar esta mañana para eso. Permítanme orar entonces. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, por esta mañana, Señor, esta linda mañana, Señor, en la que podemos estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos, Padre amado. Padre, gracias por este servicio, Señor, que lo hemos dedicado a ti, Señor, que hemos apartado este tiempo, Señor, para consagrarlo, Señor, tanto nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, así también, Señor, como para decirte que te amamos a través, Señor, de las alabanzas que te podemos cantar, Señor. Gracias, Padre, por esas voces, por esos hermanos, Señor, que están sirviéndote, Señor, en el ámbito musical, Señor. También, Padre, te doy gracias por este pan que será impartido, Señor, por esta palabra, Señor, que es tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones. Danos la sensibilidad, Señor, para escucharla, Señor, para aceptarla, Señor, y para ponerla como la guía práctica de nuestras vidas, Señor. Igual te pido por mi persona, Señor. Gracias por el privilegio de estar en este momento, Señor, compartiendo, Señor, ese pan divino, Señor, ese pan que viene de ti, Padre amado. Igual, Señor, te pido que bendigas a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús también, Señor, te pedimos por el servicio que viene enseguida después de este, Señor, y también por el servicio allá en Pleasantville, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días otra vez. Quiero hablarles hoy, esta mañana. Bueno, tenemos tiempo, casi 40 minutos, así que creo que tenemos tiempo suficiente para poder abordar este tema, lo cual yo estaba intentando realmente hacerlo rápido, pero ya que tenemos tiempo vamos a tratar de estudiarlo como es debido. Amén. Entonces, quiero que vayan conmigo a la epístola de los Gálatas, al capítulo 5. Vamos a ir al capítulo 5 a partir del versículo 1 al versículo 6. Esta mañana vamos a hablar de libertad. La libertad que tenemos en Cristo. La libertad que el Señor nos ha dado a través de la fe que nosotros hemos tenido en Él. Entonces, la libertad es una palabra que a muchos nos agrada. A todos nos gusta el término libertad, saber que somos libres, que no estamos atados a nada. Más sin embargo, es poco evidente la libertad, sobre todo, por ejemplo, acá en América del Norte todos decimos que vivimos en países libres. Lo que con esta pandemia nos hemos dado cuenta que no somos tan libres como pensamos, ¿verdad? Hay cosas que han ocurrido muy especiales este año y hemos visto, ¿verdad?, que la libertad, bueno, cuando el gobierno hace un llamado e impone medidas, tenemos que cumplirlas, ¿verdad? Como cristianos que somos y obedientes que somos, debemos de cumplirlas porque también así agradamos a Dios. Pero simplemente estoy haciendo la referencia para que entendamos que la libertad en este mundo no es tal como nosotros pensamos. Algunos piensan, bueno, soy libre financieramente porque tengo un trabajo y tal vez pago mis cuentas, pero el día que pierden el trabajo, se acabó la libertad. Entonces, la supuesta libertad que existe en este mundo es tan frágil, porque mismo en estos países donde se habla tanto de la democracia, se habla tanto de que eres libre de decidir, de libre de aquello, libre de esto, cuando el gobierno dice, no, todo el mundo va a encerrarse a su casa, nos encerramos. Y el que no haga caso, ¿qué pasa? ¿Nos felicitan? No, ¿verdad? Nos meten una multa o en su defecto también nos metemos a problemas legales. Entonces, vamos a la palabra y vamos a hablar de la verdadera libertad. ¿Cuál es esa verdadera libertad que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo? Dice, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis
de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a ver aquí en el versículo 1, vamos a ir tratando de versículo por versículo, vamos a tratar de ir un poco rápido para que no perdamos ningún detalle de esta preciosa escritura. Primeramente, ¿cuál es el contexto de la epístola de los Gálatas? Los Gálatas son una comunidad de personas que vienen de un origen pagano. Son galos descendientes de los celtas druidas que venían del norte de Inglaterra. Cuando el Imperio Romano se había apoderado de todo el norte de Europa y de toda Europa, incluso el oriente, necesitaban mano de obra que fue traída de otras regiones de Europa, desde Bretaña, imagínense. Desde Bretaña fueron llevando esclavos durante todo ese peregrinaje hacia conquistar las nuevas tierras hasta llegar a Galacia. Lo que se conoce en este momento Galacia, estas personas no son realmente originarias de ahí. Estas personas se asentaron allí en un tiempo dado de la historia, pero ¿cuál es su contexto de estas personas? Son paganas, ¿verdad? Todos han escuchado historias acerca de las costumbres de los celtas, los druidas y de todo eso, ¿verdad? Eran personas satánicas. Más sin embargo, en este caso, Pablo se está dirigiendo a este grupo de personas, ¿verdad? Las cuales ahora ya son creyentes, se han convertido, escucharon la palabra, el evangelio de Cristo Jesús, y ellos han dicho que sí, pero está pasando algo extraño acá. Veamos, como lo decía al inicio, a todos nos agrada la palabra libertad, a todos nos agrada el hecho de sentirnos libres, de sentirnos que no estamos atados a nada, de sentirnos que estamos libres de cualquier compromiso que consuma todo mi ser, que ya no soy un esclavo, un ejemplo, ¿ya? A todos nos agrada eso. Ahora, pero la fe que hemos tenido en Cristo Jesús, o sea, el creer el evangelio del reino, ¿en qué consiste el evangelio del reino? Consiste en que yo debo de arrepentirme de mis pecados, cambiar mi manera de vivir, tomar una decisión de fe, escuchar la voz del Espíritu Santo que me está diciendo todo eso, cada pecado que hay en mi vida, sea lo que sea que haya en mi vida. Todos conocemos nuestra vida personal. Ninguno de nosotros va a ir a ninguna otra persona a decirle exactamente qué es lo que hay en mi corazón. Pero Dios, el Espíritu Santo de Dios que se relaciona con el Espíritu nuestro, es Él el que nos pone de frente y nos confronta. Ese es el término, nos confronta. Nos dice, eres esto, eres aquello, eres lo otro. Una persona que roba un peso o un dólar, ¿cómo se llama? ¿O cómo se llama una persona que roba 1 millón? Algunos me dicen diputado se llama. No, se llama ladrón. Se llama igual. Ladrón se llama tanto el que roba $1 como el que roba 1 millón. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios viene y llama a cada uno de nosotros en el momento que sea que nos haya llamado, el Espíritu Santo de Dios nos ha puesto en evidencia, nos ha confrontado con nuestro propio pecado. El nosotros aceptar esto, el nosotros reconocer y no ponernos a luchar con el Espíritu de Dios, en términos de no querer aceptar mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza que dice el Señor allá en el Salmo 40, en el versículo 2, dice que a todos nos sacó del fango cenagoso, del hoyo. Dice que nos sacó del hoyo del fango cenagoso. Eso representa el pecado de cada uno de nosotros. Y una vez que yo he entendido la voz del Espíritu y he escuchado y me arrepiento de mis pecados, porque no puede haber realmente una decisión de fe si no hay una actitud de arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Reconocer que solamente Cristo ha lavado mis pecados, que yo no me puedo justificar por mis propios medios,
que yo no soy capaz de realmente estar bien con Dios por mi propia naturaleza, porque mi naturaleza todo el tiempo me lleva en la misma dirección. Entonces, ¿la libertad qué es? La libertad es que ya no hay más condenación para aquella persona que ha aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador y se ha arrepentido de sus pecados. No solo basta el hecho de haber escuchado la voz del Espíritu, como dice allá en Romanos 10, en el versículo 17, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cuando yo escuché la primera vez en mi vida, escuché este mensaje, yo dije, sí, soy un pecador y no puedo seguir más así. Mi vida tiene que cambiar. Entonces, levanté mi mano y dije, sí, yo quiero aceptar a Cristo como mi verdadero Salvador. Pero tuvo que haber un arrepentimiento. Tuvo que haber un arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Tengo que reconocer que todo lo que he hecho hasta ese día ha sido malo, ha sido pecado y no puedo seguir batallando con eso. Y tengo que cambiar la dirección de mi vida. No puedo seguir igual. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad realmente que Cristo nos da no es en este mundo, es espiritual. ¿Por qué? Porque dice ahí en Romanos 8, vaya conmigo a Romanos, al capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo 1 solamente dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Ya no hay ninguna condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un infierno, el cual es el destino de todo aquel que no cree en Cristo Jesús, y que será, pero que para nosotros no hay más ese destino, ese lugar. Somos libres de toda muerte, somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres del yugo del pecado. Ya no estamos bajo condenación. Esa es la libertad. Es sencillo y claro. No hay necesidad de escribir toda una epístola de 6 capítulos para entender que el Señor es el que me va a liberar de mis pecados y ya lo hizo en la cruz a través del derramamiento de su sangre en sacrificio. ¿Por qué? Porque el efecto de su sangre directo es que nos ha comprado, nos ha redimido. Cuando digo comprar me refiero a redención. El Señor nos ha redimido, nos justifica, que eso es lo que vamos a ver enseguida. Nos justifica, hace la paz entre Dios y nosotros ya no estamos más bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira, nos ve a nosotros, lo que ve es a su Hijo crucificado. No ve a Wesley Irías. Porque si me viera a mí, ¿cómo haría yo para realmente justificar mis pecados? No puedo. Porque por más que uno intente, por más que uno se esfuerce en algo, uno va a fallar. El Señor me prestó la oportunidad de conversar el domingo pasado con alguien que me decía casualmente, no, yo no he robado nunca. Y a veces cuando hablamos o pensamos que hay algo que nunca hemos hecho, estamos pensando en algo grande, en algo que no ha asaltado un banco, no me he robado $1,000, no me he robado. No, pero son los pequeños detalles, las pequeñas cositas que no prestamos atención, las cuales poco a poco nos van llevando al pecado también. Y yo le decía a esta persona, y cuando tú vas al súper y ves en el estante de las uvas que están bien rojitas y de todos colores y ricas, y tú tomas una y te la comes. Y esta persona, miren cómo es el Espíritu de Dios. Esta persona dice, ay no, soy una ladrona, dice. Porque es así. Nosotros no nos podemos justificar por nuestros propios medios. Eso es lo que tenemos que entender, que solo la fe en Cristo es la que nos da la salvación y la libertad. Entonces, es sencillo, mis hermanos. Ahí dejemos eso. Ya creo que los que estamos acá, creo que lo hemos entendido. Somos libres en Cristo Jesús, amén. Y no hay nada más que agregar. Pero ¿cuál es el problema entonces en esto que acabamos de leer? Mas es aún increíble cómo esta libertad puede ser grandemente mal interpretada. Escuche bien, mal interpretada. Vemos que desde el principio de la iglesia, algunos falsos maestros intentaron agregar rituales y cosas ajenas a lo que es la fe para poder hacer pensar a la gente cómo poder estar bien con Dios.
Entonces, de esta manera de pensar de la gente, de que para yo poder estar con Dios, yo tengo que hacer algo, yo tengo que vestirme de una manera, que yo tengo que aparentar ser algo, que tengo que usar un gran traje con un gran gorro, o que tengo que estar en una supuesta santidad malentendida, o que tengo que estar en un tipo de... Esto genera el mal entendimiento de la libertad que tenemos en Cristo, genera dos líneas de pensamiento, las cuales son falsas e equívocas. ¿Cuál es la primera? La primera línea de pensamiento es pensar que mi fe debe estar acompañada de obras buenas para poder complacer a Dios. Es pensar que mi fe debe estar llena de buenas obras, llena de rituales, llena de penitencias, llena de cosas externas que el mundo pueda verme a mí, que yo voy donde los viejitos y les llevo comida, y este sí es un hijo de Dios. Pensar eso es la primera línea de pensamiento, valga la redundancia, equívoca, mal interpretada y mal entendida. Ahora, ¿cuál es la segunda? Es el otro polo. Hay dos polaridades en esto. ¿Cuál es el otro polo? Son aquellos que dicen, bueno, ahora ya que ya creí en Cristo, ya me arrepentí de mis pecados, ya soy salvo, no hay más condenación para mí. Ahora puedo vivir como a mí me dé la gana y puedo vivir haciendo lo que yo quiera. Y no importa los pecados que yo haga, yo puedo estar bien, porque ya soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida eterna, y no importa lo que haga, yo puedo hacer todo lo que yo quiera y no importa, no hay problema, no hay condenación. Entonces, ¿me entienden? Hay dos puntos mal entendidos acerca de esta libertad. La libertad que el Señor Jesús nos ha dado en ningún momento es libertinaje. Y tampoco es una carga difícil de llevar. ¿Por qué? Porque cuando tomamos esa decisión por Cristo, nosotros debemos descargarnos con el Señor, debemos de confesar todos nuestros pecados, debemos decirle al Señor, aquí estoy tal como soy, tal cual soy, estoy aquí frente a ti para pedirte perdón y aceptar que no hay manera que yo me justifique. Miren, es tan peligroso malentender la libertad que el Señor nos ha dado, porque de ahí nacieron las falsas religiones, de ahí nacieron las falsas doctrinas, de ahí han nacido muchos movimientos los cuales son falsos completamente. ¿Por qué? Porque solo hay un camino, verdad y la vida. Juan 14:6 dice, el Señor Jesucristo mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Miren, esto no es nuevo, esto no es algo nuevo. Si vamos allí al libro de los Hechos, un poquito atrás en sus Biblias, vamos a los Hechos del capítulo 15. Todavía quédese pensando en la iglesia primitiva. Capítulo 15 del libro de los Hechos. La iglesia apenas viene naciendo, ¿ok? Del versículo 1 al 9, se lo cito así. Voy a levantar un poquito mi Biblia porque el ángulo aquí no me... Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo de Dios, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe en sus corazones. Ya desde el inicio de la iglesia, este problema ya estaba en discusión, sobre la mesa, digámoslo así. Ahora, ahí volvamos a Gálatas capítulo 5, en el versículo 2. Esto genera y converge, lea ahí el versículo 2 usted mismo y escuche mis palabras. Esto genera y converge en falsas doctrinas. Pensar que yo puedo agregar a mi fe rituales, penitencias, una manera de vestir, una manera de proceder, un nombre, llamarme cristiano. Muchos se llaman cristianos, pero no llegan ni a cristinos. Sí. O sea, llamarme cristiano no me hace ser nada. Lo que me hace ser un hijo de Dios, dice que a los que le recibieron y le creyeron, le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios, dice la palabra. Entonces, es un arrepentimiento y una conciencia plena lo que me va a hacer realmente seguir al Señor y ser un verdadero discípulo del Señor. No es estar, miren, en este grupo, escuche bien lo que leímos en Hechos, habían fariseos que habían creído supuestamente, porque si usted piensa que a través de su manera de vivir es que usted va a demostrar realmente quién usted es, usted se está haciendo a un lado la verdadera fe y está poniendo los rituales por encima de la fe. Es solo la fe y nada más que la fe. En Cristo Jesús solamente hay un cordero que fue crucificado por nuestros pecados. Y el Señor Jesús es ese cordero. Es la sangre preciosa del Señor Jesús que nos limpia, nos lava y nos purifica de toda nuestra maldad. Entonces, la falsa enseñanza que es puesta en evidencia y contrariada por el apóstol Pablo es que algunos fariseos que supuestamente habían creído en nuestro Señor Jesucristo estaban tratando de alguna manera de judaizar a los creyentes en Galacia. Estaban tratando de decirles, tienes que ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. Y dígame, ¿qué fariseo había guardado totalmente la ley de Moisés? Ninguno. Nadie. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces cuando estamos en congregaciones van a ver aquellos falsos que todavía no han entregado su corazón al Señor Jesucristo y le van a decir a las personas y le van a decir a las ovejas del Señor, tienes que comportarte de esta manera porque entonces tú no eres uno de nosotros. Tienes que venir de esta manera, tienes que vestir de tal manera, tienes que circuncidarte en el caso de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Como leíamos ahí en Hechos 15, lo que estaban tratando de hacer es metiendo todos los rudimentos de la tradición y religión judaica al cristianismo, a lo que conocemos hoy como cristianismo. Pero a mí no me gusta llamarle cristianismo, yo le llamo la fe verdadera. La fe verdadera, ¿cuál es? Que Cristo murió y resucitó por mis pecados. Y si yo he creído eso, y esta mañana estoy sentado aquí, o mismo los que nos están escuchando por las redes sociales, usted cree en eso, ya usted es limpio, ya usted es santo, ya usted es un hijo de Dios. Usted tiene toda la potestad de ser llamado hijo de Dios. Que su vida quizás no ha cambiado. Su vida quizás todavía hay pecado, pues le tengo buenas noticias, no es el único. ¿Cuántos pastores, cuántos ministros, cuánta gente que hemos visto durante años en la iglesia han llevado una vida doble, una vida escondida, una vida de pecado? Porque la santidad no es algo que se aparenta, es algo que sale natural de nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando he decidido seguir a Cristo y ser un verdadero discípulo del Señor. Y eso no se puede fingir. Eso no se puede fingir, mis hermanos. Es increíble cómo a veces queremos meterle cargas a los demás que ni nosotros mismos podemos cargar. Y eso se llama legalismo. Eso se llama religiosidad. Y miren, eso no es nuevo. Desde el Génesis, hermano, vaya conmigo a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 3. El versículo 7, desde ahí nace las falsas religiones, de ahí nace todas las religiones.
Miren, después que el hombre, miren, hasta el capítulo 2, la relación entre el hombre y Dios era linda, era hermosa. Dios hablaba directamente con el hombre. Dios estaba en presencia con el hombre estaba en presencia de Dios. El hombre no necesitaba hacer absolutamente nada para estar en su presencia, porque fue Dios quien lo hizo así. Pero cuando el pecado se produce, allá a inicios del capítulo 3, vaya conmigo al capítulo 3, cuando se produce el pecado y Eva es tentada y se lleva consigo a su marido y los dos pecan y después están delante de Dios y se dan cuenta después que sus ojos son abiertos. Mira el versículo 7 lo que dice. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta de su naturaleza pecaminosa y ellos se fueron a cubrir. Ellos se cubrieron. Ellos pensaron que cubriéndose iban a estar a salvo de Dios, de la presencia de Dios. Ellos son los que pensaron que poniéndose esa ropa, esas hojas encima, estaban cubriendo sus pecados. Eso es lo que se llama una falsa religión. Cuando le decimos a los hombres, mire, vaya y suba de rodillas 20,000 escalones y con eso ya sus pecados están perdonados. Eso es discernimiento de hombre y eso es anatema, como el apóstol Pablo lo describe. Tenemos que entender que solamente Dios mismo es el que justifica los pecados. Mire ahí mismo en Génesis, en el capítulo 3, vaya al versículo 21. Y después que Dios le da todas las, maldice la tierra por culpa del hombre, le da castigo a cada uno según lo que había hecho. Y después de todo esto, el Señor dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién los cubre? ¿Quién cubre el pecado de estos dos primeros hombres? Es Dios quien los cubre. Es Dios quien, un animal inocente fue muerto para obtener su piel. Hay un sacrificio para obtener esa piel, porque esa piel es la que cubre, pero es la que Dios está proporcionando, no la que el hombre se quiso poner. Las religiones no salvan a nadie, mi hermano. Lo único que salva es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Que nadie le venga diciendo que usted tiene que hacer tal y tal y tal ritual para poder agradar a Dios. Es únicamente Cristo el que nos justificó. Es Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. En Isaías 35, en el versículo 4, dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. Dios mismo vino y nos dio esa salvación. Es Dios quien nos ha vestido. Es Dios quien nos ha dado esas ropas blancas. Dice ahí en Apocalipsis que al que venciere le serán dadas vestiduras blancas. ¿Quién es el que vence? El que ha aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador. Regresemos a Gálatas, mis hermanos. Versículo 3, capítulo 5, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué le queremos poner una carga que ni nosotros mismos somos capaces de llevar a las personas que vienen acercándose y escuchando el llamado de nuestro Señor? ¿Por qué queremos imponer rituales, imponer legalismos, imponer cosas que lo único que hacen es retrasar la obra de nuestro Señor? Mateo 28, 19, el Señor dijo, id y predicar, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un mandamiento, es una orden para todos, para cada uno. No es para los pastores, no es para los evangelistas, no es solo para los ancianos de una iglesia, no es para cada uno de nosotros. Todos estamos llamados, por donde quiera que vayamos, debemos hablar de ese amor que nosotros recibimos por parte de nuestro Señor, para que nosotros en ese amor que hemos recibido y en agradecimiento querramos que también los demás alcancen la misericordia de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 3 nos hace un llamado, nos está recordando cuál es el tema central de la epístola de Gálatas. Si usted es curioso y va desde el capítulo 2, agarre el capítulo 2 de Gálatas completo hasta el 6, hasta el 5, perdón, y usted va a ver que el tema de estudio central es la justificación, asimismo como
Pablo le escribió a los romanos. Estaba pasando lo mismo. ¿Qué tipo de sociedad eran los romanos? Ya, ¿verdad? Si conocen un poco de historia van a saber que era una sociedad pagana y corrupta también. Entonces, para ellos, la libertad en Cristo significaba un libertinaje, que ahora puedo vivir como a mí me dé la gana. Entonces, el apóstol Pablo nos ratifica que el tema central de la epístola es la justificación, la cual el creyente obtendrá por gracia de parte de Dios al estar en plena conciencia y fe, seguro de que Cristo Jesús es quien pagó por nosotros el precio total de la deuda. ¿De cuál deuda? De nuestros pecados. Cuando está la plena seguridad de eso, mi hermano, usted ya es libre. Todo lo que enseña la escatología acerca de la condenación, del infierno, de la tribulación que vendrá y de todo eso, me tiene sin cuidado. El Señor, aleluya, el Señor viene por su iglesia y nosotros no vamos a vivir nada de eso. Solamente usted tiene que estar seguro que usted ha creído. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe que usted ha creído verdaderamente en el Señor? Mire, si por alguna razón usted está en una situación, en un problema, no tiene que comer, está enfermo, se siente mal, le duele la cabeza, y aún así usted está aquí esta mañana alabando y bendiciendo el nombre del Señor, aún estando en miles de problemas, y usted sigue diciendo gloria a Dios, pues allí usted se da cuenta dónde está su corazón, que usted ya es salvo. Y no importa lo que venga en este mundo. El Señor no dijo que por creerle a Él nosotros íbamos a tener vidas preciosas y llenos de dinero y llenos de prosperidad, lo que a todo el mundo le encanta, le fascina. No. El Señor dijo: en este mundo tendremos aflicciones. Este mundo es malo, este mundo es complicado, es difícil. La vida es dura. Uno sale a la esquina y en la esquina se le pegan los problemas sin que uno los quiera. Los problemas llegan solitos. Entonces, es Jesús que pagó el precio total de nuestra deuda, que siendo justo completamente se entregó por su propia voluntad en obediencia total para que la palabra y la promesa de Dios se cumplieran. Es solo un sacrificio. No hay más nada en este mundo, no hay ninguna otra verdad en este mundo. No, insisto nuevamente, no son rituales, no son legalismos, no son reglamentos de iglesia. Lo que me va a hacer a mí estar bien con Dios es mi fe únicamente. La fe en ese sacrificio. Solamente hay un sacrificio y ningún otro. Allí vaya conmigo a la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. No hay ningún legalismo en este mundo que nos pueda limpiar. Es solamente ese sacrificio de nuestro Señor, y cuando hemos creído en Él, nuestro nombre ya está inscrito en ese precioso libro de la vida eterna, y de ahí nadie, absolutamente nadie lo va a sacar, mi hermano. Dice el Señor que estamos en el hueco de su mano, y todo lo que el Padre le ha dado a Él, dice el Señor Jesucristo, nadie se lo puede arrebatar. Nuestra salvación es segura y usted no la pierde absolutamente por nada. Tampoco usted puede pensar que entonces va a vivir una vida como a usted le dé la gana. Claro que cómo el Señor va a hacer de mí un discípulo de Él si yo estoy viviendo en pecado. Si yo estoy viviendo como a mí me da la gana, si vivo como yo quiera, tengo que dar testimonio. El Señor también nos ha llamado a dar un buen testimonio de lo que Él ya ha hecho en mi corazón. El aceptar a Cristo no solamente es levantar la mano, es cambiar mi manera de vivir. Es entonces donde entra en juego la santidad. La santidad, no solo, la santidad es Cristo, es el Señor quien me la ha dado. Pero la santidad depende 50% de mí y 50% del Señor. Y el 50% del Señor es lo que es perfecto, porque me lo ha dado Él. Pero ahora yo tengo que esforzarme cada día. Yo no estoy diciendo que nosotros no vamos a pecar.
Una cosa es pecar, yo nunca me voy a aburrir de decir esto. Una cosa es pecar porque nosotros somos débiles y otra cosa es pecar porque ya de plano me está gustando. Sí. Porque, ¿qué pasa? El pecado empieza de a poquito, de a poquito. Usted va alimentando ese monstruo, ese pecado que tiene adentro, de a poquito. Comenzó viendo un poquito y después pasa horas metido. Comenzó agarrando una uvita y después se lleva la mitad de la bolsa. Hay quienes andan haciendo sus compras en el súper y agarran una bolsa de uva y se la andan comiendo mientras andan haciendo las compras. Y a la hora de pagar, pagan lo que quedó, no pagan lo que pesaba. Entonces, poco a poco, sin saber ni darnos cuenta, nos vamos metiendo en el hoyo. Entonces, veamos el versículo 4 ahora. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ese versículo 4, si quiere, márquelo en su Biblia, porque hablando de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, no sobra el que diga que usted pierde su salvación a causa de lo que ese versículo dice. ¿Cuál es la gracia? Nosotros, como dice ahí en Romanos 6:14, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuál es la gracia? Acá, este mensaje que se está impartiendo de salvación es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted todavía no cree en el Señor, mismo que esté escuchando, usted está cerca de la gracia. Pero si usted no acepta este mensaje y usted dice, ese hermano está loco lo que está diciendo, usted cayó de la gracia. No es que usted estaba en la gracia, estuvo cerca, pero nunca la tuvo, nunca la aceptó, nunca creyó, nunca cambió su vida. Esto es un cambio de vida, mis hermanos. Miren, el legalismo y rudimentos antes que la fe y el amor. Aceptar a Jesucristo no es simplemente levantar la mano y decir, yo quiero una corazonada. No es simplemente eso. Va más allá, es una decisión de plena conciencia y arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un punto de inflexión en mi vida. La línea recta que llevaba mi vida era hacia el infierno, pero el punto de inflexión fue un cambio, un giro 360. Ahora estoy en dirección ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Como la palabra enseña, nosotros ya estamos en el reino de los cielos, solo que los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos tenido fe en ese sacrificio, en el único sacrificio, no hay otro. Entonces, un punto de inflexión, ¿verdad? Debemos de, generalmente cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, cuando estamos en este lugar y escuchamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y cuál tiene que ser nuestra actitud, nos damos cuenta que somos ovejas de su prado, que somos ovejas del Señor, que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está tocando. Cuando escuchamos estas palabras y decimos amén, ¿es por qué? Porque estamos reconociendo que es Dios quien nos está hablando. No el hermano que está parado adelante, no importa quién sea el hermanito que esté aquí, no importa quién sea, es Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios hizo en nosotros? ¿Qué es lo que Dios ya hizo en mi corazón? Vaya conmigo a Efesios. Un poquito ahí atrás en sus Biblias, antes que el tiempo nos gane. Vaya conmigo a Efesios, al capítulo 2. El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. No hay manera que yo me justifique a mí mismo. No importa si allá como Adán en el Edén, él bajo su propio discernimiento tomó unas hojas y se cubrió, pero eso no valió de nada. Miren, cuando en el relato ahí en Génesis, cuando Dios está llamando al hombre, escuchen, no es porque Dios no sabe dónde estaban estos dos escondidos. No es que Dios no sabe, es que Dios le estaba dando la oportunidad de reconocer a estos dos que habían cometido un pecado. Es como cuando estábamos pequeños. Yo me recuerdo cuando mi mamá me llamaba por mis dos nombres, es porque ya lo sabía todo. Sí, ya lo sabía todo. ¿Para qué? Entonces ya uno llegaba con la cabeza agachada, pero aún así uno seguía defendiéndose. Y uno decía, no fui yo.
No, no fui yo. Ya ella lo sabía todo. ¿Y qué pasaba? Después venía el castigo. Más sin embargo, miren cómo es el amor de Dios. Miren cómo es el amor de nuestro Señor. Dice el Señor allá en Juan 3:16 que porque de tal manera nos amó al mundo entero, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo es el Señor. El Señor no condenó a Adán y a Eva. El Señor los justificó. El Señor sacrificó un animal para obtener esas pieles y cubrir su pecado, y fueron justificados por la gracia y por la gloria de Dios. Y esa gracia es la misma que está hoy día. Y esa gracia es la que debemos nosotros creer. Y es la única que nos puede salvar. Nosotros no podemos basar nuestra relación y nuestra fe con Dios en ningún ritual, en ningún legalismo, en ningún reglamento, en nada de este mundo. Yo en ese versículo 4, yo les traigo aquí una versión antigua que encontré de 1916. Dice: vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice vacíos sois de Cristo, usted nunca lo ha tenido. Si usted cree que a través de cumplir, de dar el diezmo puntual a la iglesia, de dar el dinero a los pobres puntualmente, ya con eso usted está bien con Dios, pues déjeme decirle una cosa: Dios no necesita nuestro dinero. Dios necesita todo nuestro ser. Dios necesita un corazón comprometido con Él, un corazón que le ama y un corazón que le sirve y que también da, y que también sirve, y que también le ama, y que también hace misericordia. La relación con Dios no es así nomás. No es simplemente venir un domingo a la iglesia y decir: yo ya di $500 a la iglesia, y con eso yo ya estoy súper bien con el Señor. No, ningún rudimento, ningún reglamento, nada de este mundo que nosotros podamos meter bajo nuestro discernimiento humano puede más que la fe. La fe es la única que nos ha dado, que nos ha abierto esa puerta y nos ha permitido ser llamados hijos de Dios. Ahora, volviendo a lo que nos ocupa, en nuestra salvación, ahí mismo en el versículo 4, en nuestra salvación las obras no tienen ningún papel a jugar. Ni obras, ni rudimentos, ni reglamentos, ni tradiciones. Haga lo que usted quiera, pero es solamente la fe en Cristo Jesús. Hay muchas personas que tienen conflicto con esto porque dicen: es muy fácil. Claro, es fácil para nosotros, porque la salvación tuvo un precio, pero ese precio no lo pagó ni usted ni yo. Ese precio lo pagó Cristo Jesús. Es el único sacrificio que podía haber sido aceptado por el precio de nuestros pecados, por nuestra deuda, dice la Biblia. Es decir, que dichas personas que tratan de imponer falsas doctrinas y apartándose de la única verdad de este mundo, es decir, el evangelio del reino, probablemente nunca ha sido salvo y necesita recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Como les decía al inicio, es increíble cómo muchas veces en las iglesias queremos ponerle cargas a los hermanos que ni nosotros mismos somos capaces de llevar. Es increíble cómo podemos poner reglamentos absurdos que lo único que hacen es atrasar la obra de nuestro Señor. Hermanos, lo único que cuenta y vale es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Versículos 5 y 6, para terminar. En general, no es que el apóstol Pablo estuviese en contra de la circuncisión o algo por el estilo. Como les dije, este tema no es nuevo. Esto ustedes lo pueden ver en el capítulo 8 de los Hechos, en el capítulo 15 de los Hechos, en toda la carta de los Romanos, desde el capítulo 6 en adelante, y en toda la epístola a los Gálatas. Desde el capítulo 2 de los Gálatas se viene luchando con el mismo tema. Ahora, no es que Pablo estuviese en contra. Miren, vayan conmigo allí a Filipenses. Filipenses capítulo 3, el versículo 4 y 5 dice:
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Hermanos, Pablo estaba circuncidado, no tenía por qué estar en contra de eso. Mas, sin embargo, él mismo estaba enseñando, ¿verdad?, que eso no tenía ningún valor al ponerlo en la balanza con lo que es la fe. Entonces, más bien enfatiza en la importancia de comprender la justificación de nuestros pecados y perfección y seguridad de nuestra salvación, la cual es perfecta y eterna, ya que esto viene de Dios. La salvación es perfecta, la salvación no se pierde, mis hermanos, porque esto viene de Dios. Es Dios quien la ha dado. Y si nosotros hemos creído y hemos puesto de corazón nuestra fe en el único Hijo de Dios, el cual como un cordero sin mancha no abrió su boca, como un cordero que es llevado, ¿verdad?, al matadero, él nunca abrió su boca para defenderse, porque aún siendo difícil esta decisión de pagar en sacrificio con su propia vida y derramar su sangre por nuestros pecados, el Señor estuvo dispuesto a hacerlo. No importándole su condición igual a Dios, no importándole que Él, siendo Dios, iba a dejar que los humanos corruptos, sucios, pecadores, que somos todos, ¿verdad?, que fuéramos nosotros quien los sacrificáramos. El Señor no le importó y dejó que esto pasara así. ¿Para qué? Para cumplir la promesa de las Escrituras, para que la Escritura fuera completa, para que la Escritura fuera poderosa. Como dice allá en Hebreos, ¿verdad?, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, que corta y llega hasta lo más profundo. Es el Señor quien nos ha lavado, quien nos ha comprado. Es el Señor el que ha hecho todo por nosotros. Ahí en Romanos 6, en el versículo 14, dice que ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Ya no estamos más bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ahora no tengo que cumplir la ley? No, no quiere decir eso. No es un llamado a libertinaje. No es un llamado a vivir como a usted le dé la gana. No es un llamado a vivir como yo quiera. Es un llamado. Allá en Levíticos 11:44 el Señor es claro. Dice, yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. El Señor nos ha llamado a santidad. Vivamos en santidad. Y no tenga ningún temor, mi hermano. No piense que todo lo que enseña el Apocalipsis acerca de la perdición y la condenación, porque ya todo eso no es para nosotros. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te doy, Padre, por esta palabra, Señor, esta palabra linda, Señor. Que tú vienes, Señor, de impartir, Señor, que tú vienes de enseñarnos, Padre amado, que bajo ninguna razón, Señor, podemos pensar, Padre Santo, que nosotros podemos llegar a justificarnos por nosotros mismos, que nuestros pecados pueden ser limpios por algo que nosotros hagamos, que solamente el haber creído de fe, el haber aceptado tu sacrificio, tu lindo sacrificio, el haber creído, Señor, que tu sangre derramada en la cruz es el sacrificio suficiente y que solo tú bastas, Padre amado, para darnos esa libertad, para darnos esa libertad, Padre Santo, que ya no soy más condenado, que ya no estoy más muerto en mis delitos y pecados, que solo tú nos has lavado. Querido amigo que has escuchado este mensaje, quizás allí donde estás, en donde sea que estés, y tú digas, bueno, yo quizás toda mi vida he pensado que debo de cumplir ciertas normas y ciertas cosas para poder estar bien con Dios. Y quizás el Espíritu de Dios te está diciendo, has estado bajo una idea religiosa durante toda tu vida. Tienes que entregar tu vida, el control, el reino total de tu ser a nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él el que te lave, te perdone tus pecados. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No hay pecado que el Señor no perdone. Solamente tienes que decirle, Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que todo lo que hago está mal y quiero aceptarte como mi único y verdadero Salvador. Si has hecho esta oración esta mañana, te invito a contactarte con nosotros. Igual si alguno de los que estamos presentes, háganoslo saber. Igual nosotros, los que ya hemos creído en nuestro Señor,
Bajo ninguna razón, bajo ningún motivo pensemos que nuestras obras van a tener algún tipo de acción directa para estar bien y satisfacer al Señor. Lo único que el Señor satisface es ese sacrificio, el haber creído. Y si el Señor nos llama a una vida santa, hagamos y esforcémonos cada día por vivir en santidad. Esa santidad que solo Él nos da. Que seamos testigos en todo el mundo. Que todo el que nos vea diga, ese es un discípulo de Dios. Ese es un discípulo de Cristo. Gracias, Padre, por lo que nos das, Señor, esta mañana. Gracias por la bendición, Señor, de estar esta semana. Gracias por la semana que empezamos, Padre. Bendito seas, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.